Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por asistir a un nuevo conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario, como todos los martes y como todos los jueves, a esta hora, a las 3 de la tarde. Para nosotros es un placer estar de nuevo con ustedes. Y pues bueno, antes de entrar en materia, hoy tenemos un, si se quiere, especial de Halloween desde el Museo de la Universidad del Rosario, pero siempre, bueno, son sorpresitas, entonces ya entraremos a profundidad, ya vamos a presentarles también a nuestras panelistas del día de hoy, pero antes que nada, como ya es, eh, digamos, costumbre, vamos a realizar nuestro debido minuto de silencio, esta vez pues de nuevo por el doctor Nieto, quienes estuvieron el martes, bueno, eh, se enterarán de ello también después en nuestras redes sociales en estos días. Y también, pues, el minuto de silencio por todas las masacres que han ocurrido en nuestro país este año y, pues, los años anteriores también, por todas las muertes de líderes y lideresas sociales también. Entonces, vamos con nuestro minuto de silencio y arrancamos. Bueno, hacemos un llamado desde el equipo del Museo de la Universidad del Rosario para condenar la violencia, condenar los asesinatos y, bueno, como siempre decir que todas las vidas importan. Entonces, primero que todo, vamos a presentar al equipo del museo. Entonces, el día de hoy nos acompañan Daniela Ramírez. ¿Cómo estás, Dani? Hola Iván, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti. Y a Nicolás, ¿cómo estás, Nico? Muy bien, esperando que la conversación del día de hoy sea muy interesante para todas las personas que han asistido y los que después lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. De hecho, entonces, pues, sin más largas el asunto, Nicolás, por favor, comencemos y darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, ambas fundadoras del proyecto Acaracuy y pues iniciamos saludándolas con una pregunta y es que nos cuenten un poquito más sobre su vida, más bien como contarnos un poquito quién es Lina Lafont, quién es Luisa Franco y pues cómo se conocieron, cómo nace un poquito esta idea. Entonces primero quiero dar la palabra a Lina, bienvenida Lina, ¿cómo está? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, pues nada, yo soy, Luisa y yo somos egresadas del programa de periodismo de la universidad. Em, yo, pues, digamos, soy periodista, me encanta el periodismo cultural, la narrativa. em, También me gusta, pues, como lo que tiene que ver con el conflicto armado y pues ya. Este proyecto lo empezamos ya hace como 3 años más o menos y ya ahí de a poquito ha ido creciendo y ya, por mi parte, ahorita pues aparte de Caracuy tenemos un pequeño podcast de historias también como paranormales y de misterio con un amigo que está por ahí como en plataformas, en Spotify, en YouTube. Nada, y más tarde pues si quieren los invito también a escuchar eso. Muchas gracias, Lina. ¿Qué me dice usted, Luisa? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues siguiendo la línea que nos daba Lina, si nosotros somos estudiantes, bueno, fuimos estudiantes ahora egresadas del programa de periodismo y opinión pública y pues el proyecto nació en cierta forma por nuestro amor por los podcasts. Entonces, con Lina alguna vez hablamos que estaba escuchando unos podcasts paranormales. Yo le dije que me pareció una idea súper interesante, pero que me gustaría hacer algo así
porque siempre me ha gustado mucho la radio, pero con algo mucho más nacional, mucho más local, y pues surgió la idea de que estábamos precisamente en la Candelaria, siempre hemos estudiado ahí, el centro nos da cierta fascinación, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo acerca de los fantasmas de la Candelaria? Y así fue como se fue creando un poco como Acaracuy, lo que conocemos hoy en día. Precisamente nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es Acaracuy? Bueno, Y entonces ahí tienen libertad, cualquiera de las dos que nos quiera contar. bueno, Caracuy, si quiere Lina, yo empiezo y usted sigue. Sí. Listo. Entonces, bueno, Caracuy básicamente nació como esta idea de los podcasts, pero luego fue creciendo y fue mutando porque yo empecé a ver una clase de cómic en la universidad que se llama cómic latinoamericano, entonces me pareció súper interesante como empezar a explorar esta parte del periodismo, que era un periodismo diferente porque era mostrado precisamente en ilustraciones. Entonces dije, bueno, Lina, pues tengo esta idea y me gustaría contarlo no solo en podcast, sino en cómics que hacemos. Entonces empezamos como a crearnos toda esta historia de decir, bueno, podemos completar perfectamente esta idea de los cómics con podcast. Pues básicamente eso saca ya muy, muy grandes rasgos. Lina, para que me complemente ahí. Esto, sí, pues bueno, la idea, digamos, de lo que yo me acuerdo fue que los cómics iban a ser solamente, pues, como las historias más de fantasmas más populares y como que más se repetían en la Candelaria, algo como que era muy familiar para muchas personas, pero que como que faltaba contar esa historia, esas historias bien contadas, y ya los podcasts eran como un recorrido, es como un tour sonoro, y también a través del tiempo. Por la Candelaria, entonces ya es un poquito más de reportería, tiene un poquito más de testimonios, tiene un poquito más de la participación también de la comunidad, porque pues nosotras participamos en una convocatoria de la alcaldía y tuvimos como la fortuna de conocer habitantes de la Candelaria, personas que llevaban ahí 50 años, todas sus vidas, pues entonces también quisimos incluirlos a ellos en el proyecto, y los podcasts fueron la forma en que lo hicimos. Sí. Pues ya tenemos algunas luces de lo que estamos hablando el día de hoy, pero a mí me surge una duda y es ¿por qué el nombre? ¿Qué significa Caracuy? Bueno, el nombre fue muy curioso porque nosotros precisamente lo habíamos llamado como Memorias de la Candelaria. Cuando ingresamos, cuando salió esto del proyecto del Labitur, precisamente, eh, pues entramos, fuimos uno de los pocos proyectos elegidos, entramos y teníamos como 15 proyectos más, si no estoy mal, y cada uno tenía un nombre. Estando pues en todos estos, los talleres de turismo y no sé qué, nos dijeron, bueno, pero Memorias de la Candelaria, ¿qué? Y siempre nos confundían con un equipo, pues de las otras personas que llevaban como toda la vida, era ¿qué es eso? Un recorrido que hacían unos abuelitos de la Candelaria y se llamaba Memorias Vivas de la Candelaria. Entonces siempre teníamos como ese problema cuando nos llamaban a lista, Memorias de la Candelaria y Memorias Vivas. Entonces el moderador de ese momento nos dijo, ustedes creen un nombre que sea una marca, o sea, algo que vaya a distinguir su trabajo de todos. Y nos pusimos a investigar un día ahí en clase y encontramos que Acaracuy es una palabra en Guayunaiki y significa espíritus de un lugar especial o un lugar específico. Entonces dijimos, bueno, es perfecto porque es precisamente lo que queremos contar, que es la historia de fantasmas que se han quedado en casas, que se han quedado en calles, que se han quedado en salones de la Candelaria. Entonces, por eso Acaracuy fue el nombre que decidimos elegir. Bellísima palabra. Y otra pregunta, pues ya saliéndonos un poquito de como esta presentación. Durante la investigación, ¿ustedes tuvieron contacto con, es decir, le sucedieron cosas paranormales durante el proceso de construcción de la historieta y todo lo que vino después? No, no, así como paranormal, que yo diga particularmente no. Sí asistimos a un par de recorridos de fantasmas y pues la Candelaria da miedo de noche, pero así como del miedo que da en general, como que yo te diga que la pola me asustó en la universidad, no, no pasó. Si hubiese aterrado mucho, hubiese sido divertido tal vez, pero pues no nos pasó.
creo que lo más paranormal fue encontrarnos como con referencias después, ¿no? Como que, pero tal vez es como algo que puede pasar, como que trabajamos particularmente sobre el doctor Rusi y tiempo después empezamos a encontrar como muchas cosas acerca del doctor Rusi, como dónde vivía y que luego sacaron un libro, cosas así, pero ha sido como lo más paranormal. Lamento desilusionar. Pero igual, la propuesta, pues es interesante, ¿no? Poder contarle estos mitos a través de algo, pues, físico, como ustedes dicen, o más bien visual, como es el cómic. ¿Ustedes cómo llegan al premio Labitur? ¿Cómo lo ganan? ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, eso fue, yo honestamente, ¿usted se acuerda, Luisa? Porque honestamente yo no Nina, me acuerdo. bueno, Nosotros más o hicimos la menos. presentación y Sí. Lo que pasa es que nosotros éramos la única tesis, o sea, nosotros éramos una de las personas más jóvenes que estábamos en el concurso y éramos las únicas que, bueno, de las pocas que teníamos una propuesta como investigativa, por así decirlo. La Vitur es un laboratorio de turismo sostenible que se implementó en la Candelaria, entonces era más como para apoyar a, como digo yo, como tour, que un restaurante, cosas así. Nosotros entramos porque era un proyecto precisamente que quería recuperar la memoria histórica y eso fue como lo que nos diferenció. Entonces, en cierta forma entramos como queridas porque estábamos apostándole a algo muy diferente que era la memoria histórica e inmaterial. Entonces, bueno, empezamos como por ese lado, trabajamos muy duro, entonces pues empezamos como a construir algo muy bonito y era como que logramos trabajar perfectamente, logramos incluir a todos los equipos que estaban con nosotros. Entonces eso fue como una de las cosas fundamentales que hizo de nuestro proyecto que como uno de los ganadores. Entonces era como que podíamos trabajar con las voces de los abuelos, podíamos trabajar con los restaurantes que nos habían mostrado porque precisamente ahí había historia. Entonces logramos encajar todos estos proyectos y pues así fue básicamente lo que nos dio para ganar. Ese día tuvimos una presentación en el Teatro La Candelaria. Nos inventamos un podcast especial para esa presentación, entonces era toda una historia donde estábamos, pues los dos personajes, tenemos dos personajes en el cómic que son Leo y Lucy. Eh, entonces Leo y Lucy estaban en el auditorio, ellos, ahí están Leo y Lucy, ellos estaban en el auditorio, Leo recibe una llamada y le dice, no, no, Lucy recibe una llamada y le dice, no, yo estoy aquí en el teatro. Y Leo le dice como, pero es que en el teatro, no, yo no la escucho bien y empieza a cortarse la señal. Y luego empiezan a escucharse sonidos como de un batallón y un caballo y entonces la gente se empieza a asustar porque ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Entonces es como, no, es que aquí vivía un general, no sé qué, y pum, se apagaron las luces y ahí salimos nosotros y les dijimos, ¿ustedes quieren saber más de estas historias? Pues léase a Caracol. Entonces la gente quedó como, uy, ¿qué es esto? ¿De qué me están hablando? Entonces así fue básicamente la presentación. Ese día estábamos súper nerviosas, preciso nos tocó de primeras, llovió horrible, no, fue una locura. Fuimos las últimas en ganar, nos leyeron las 7 personas. Nosotras éramos las últimas, estábamos en la última fila. Ese día nos acompañó Juliana Colucci, que es nuestra directora, fue nuestra directora de tesis y nos apoyó desde el principio. Fue la única persona que nos tuvo fe, nos acompañaban los diseñadores y estábamos todos ahí en la esquina como, no, ¿qué va a pasar? Necesitamos esto para la tesis. Y nos llamaron de último, salimos sin creernos que nos lo íbamos a ganar y nos dieron un chiqui gigante. Fue muy emocionante, fue muy bonito, pero casi morimos del miedo ese día. Lina, ¿quisieras complementar algo? no, creo que eso fue, no, todo lo que dijo Luisa, creo que fue como sucedió realmente. Nada, ya hubo un momento en el que pensamos que no íbamos a ganar, porque como que faltaba solo una iniciativa y como que desde el principio, es lo que dice Luisa, como que no encajábamos bien en lo que ellos querían, pero también era algo como nuevo, como diferente y pues que ellos decidieron como apoyarnos también, entonces bueno, fue súper loco, fue muy bonito haber ganado eso y ya creo que no lo esperábamos, entonces fue todo muy chévere. Qué bello, qué bella la forma como cuentan la historia, es muy lindo. Precisamente hablando de historias, ¿por qué elegir las historias que eligieron?
Y también quisiera preguntarles, complementando esta pregunta, si ustedes tienen alguna historia favorita, o sea, es decir, como que le tienen cariño a algún fantasma de los que hablaron y por qué. Uy, mira, empieza usted. Esto, bueno, las historias que nosotras escogimos fue realmente porque eran historias que tenían como sustancia, ¿no? Que tenían bastante información, que nos contaban el origen del fantasma, que era un fantasma que, digamos, todavía seguía vigente, ya fuera porque el edificio en el que se aparece el fantasma aún existe o porque es una historia que se cuenta y se recuenta en los tours de fantasmas. Eso fue lo que buscamos, como que hubiera suficiente información, digamos, para contar una buena historia. Pues porque los cómics es también como un viaje a través del tiempo, es el pasado del fantasma, el origen del fantasma y es el fantasma hoy en día, eh, que nos lo muestran, digamos, los personajes principales, Lucy y Leo. Entonces, esas historias las escogimos por esa razón, porque es suficiente, digamos, información para contar la historia bien contada. Y en cuanto a fantasma favorito, no sé, de pronto la del ingeniero Mogollón, que le vendió el alma al diablo por construir una calle y que era un borrachín, que era muy chistoso. De pronto esa es la historia que a mí más me divierte, no sé, Luisa. Bueno, a mí, bueno, ya basado pues en lo que nos dijo Lina, sí, la idea era tener como muchas versiones con las que contrastar. Entonces lo más divertido era como llegaría y usted escuchó la historia de, no sé, de la lavandera, ay sí, ella se murió por perezosa. Entonces el otro, usted escuchó la historia, ay sí, ella se murió, pero la enterraron viva. Entonces no era como, uy, pues madre, espere, ¿cómo es la cosa? Entonces como que empezamos a contrarrestar historias, eso pues era importante. Yo creo que mi fantasma favorito es el Doctor Rusi. O sea, al principio no me gustaba, fue una historia como, pero como que buscando y leyendo me pareció, y particularmente me gustó mucho porque fue la única aparición que estaba documentada en un libro viejísimo, Crónicas de Santa Fe, no me acuerdo, Lina, de Cordobés Sí, Moure. creo que es Crónicas de Santa Fe. Es gigante, entonces preciso, había un capítulo entero del Doctor Rossi y empecé a leerlo y es como la única aparición de fantasmas donde dice, sí, el man se apareció en Madrid, que a uno como, ¿what? Así apareció. Por eso creo que le tengo un cariño especial al Doctor Rossi. Y de hecho el cráneo del doctor Rusi está exhibido en el Museo Nacional. Sí. ¿Y por qué elegir esto como tesis de grado? O sea, ¿cómo hacer vincular el periodismo con el arte de contar estas historias? Sobre todo cuando son historias de narración oral, ¿no? Que se pasan de generación en generación a través de la oralidad. Bueno, si quiere Lina empieza. No, no, creo que eso fue un reto y eso fue como el obstáculo más grande que nosotras tuvimos durante toda la preparación del proyecto. Creo que Juliana nos ayudó un montón. Ella fue la que nos salvó y la que nos ayudó a presentar esto como una tesis y que de verdad tuviera como el suficiente soporte teórico para, para que fuera una tesis de grado, pues. Pero no sé, creo que Luisa puede explicar esto en más detalle, contarlo en más detalle. Bueno, pues yo creo que, ¿por qué presentarlo así? Porque particularmente nosotras dos a lo largo, pues nos conocimos a lo largo de la carrera, ¿no? Y siempre como que tuvimos afinidad en cosas, o sea, no era el periodismo convencional, sin llegar a desmeritarlo, pero nuestra idea de hacer periodismo nunca fue como solo contar la noticia y que muriera a las 24 horas y demás, no. Siempre hubo como ese interés por contar las cosas de una manera diferente y siempre tuvimos como esa cosa de ir buscando otras cositas. Entonces a Lina le gustaban los podcasts, a mí me gustaba el cómic. Entonces dijimos como, bueno, ¿cómo podemos contar esto? ¿Cómo podemos hacer un periodismo diferente? Que es finalmente lo que uno debe buscar hacer y es cambiar las cosas porque seguir haciendo lo mismo y lo mismo, no sé qué tal, o sea, no lo desmerito, pero pues para mí no era tan valioso. Entonces para mí era más interesante llegar y decir, bueno, voy a explorar. Para nosotros dos era más importante decir, bueno, vamos a explorar y vamos a meternos en esto a ver cómo es. Lo que les digo, nosotros nos metimos de cabeza, a mí se me ocurrió esto, le comenté a Lina, empezamos a organizarlo, luego le dije a Julián en una clase de producción 5, era como de las primeras clases que yo dictaba cuando recién llegó a la universidad, yo le dije, profe, yo quiero hacer esto de tesis, me falta como un año,
pero si usted me dice que sí, pues yo le hago. Dijo, pues hagámosle, yo no tengo ni idea. Y nos metimos en eso, ninguna de las tres sabía qué iba a pasar, no sabíamos cómo lo íbamos a enfocar. Y empezamos a trabajar durísimo porque nadie nos creía que esto era periodismo. O sea, esto es hacer, es precisamente trabajar con un montón de cosas, que es sociología, que es antropología, que es periodismo, porque no nos estamos inventando las cosas, hemos tenido que hablar con gente, sí, o sea, todo esto es una labor de tiempo, de escuchar, de buscar, de leer. Entonces, esto es periodismo, es hacerlo de otra manera, es contarlo de otra manera, pero es que no queríamos que se quedara esto ahí guardado en un repositorio y ya, sino que queríamos que esto saliera, que la gente pudiera tener el cómic en la página, que pudiera escucharnos, que pudiera decir, uy, qué chévere una historia en la Candelaria, que pudiera ver el cómic, tenerlo en sus manos y leerlo y decir, este es uno de mis libros favoritos. Eso es lo que queríamos con Lina y pues la verdad es un proyecto que creo que nos salió muy bonito, que particularmente queremos mucho y pues nada, básicamente así nació Caracuy, por eso Caracuy es importante y quisimos hacerlo así. Sí, sí, sí. Y creo que también era como algo que nos encontrábamos una y otra vez, era que las historias de los fantasmas de la Candelaria solamente las cuentan, digamos, en los tours o estaban en blogs en internet como de WordPress que no habían sido actualizados en Más años, contadas, sí, mal además contadas, mal era, redactadas. Como... era horrible Ajá. porque era como que buscábamos información y siempre era Ujú. como mi experiencia con, no sé, la lavandera, cómo me asustó la lavandera, ellos están aquí, era como, no, o sea, a nosotros no nos interesa mostrar que la pola me asustó, que tal me jaló las patas, no, nosotros queríamos contar era, bueno, quién era esta persona cuando estuvo viva, por qué se murió, por qué sigue asustando gente, por qué no se murió en paz y ya, o sea, queríamos saber por qué seguía ahí fijo en ese lugar. Entonces, básicamente, eso quisimos hacer con Acaraco y contar esas historias de fantasmas que habían contado una y otra y otra y otra vez, pero contar una parte diferente que era quiénes son esos fantasmas. Porque una historia debían tener, porque no estaban ahí de gratis. Entonces, algo tenían que contar y eso fue lo que quisimos hacer. Exacto. Sí, sí, sí. Y respecto al público, ¿cómo fue la acogida? Primero, quisiera preguntarles si han, eh, es decir, si tenían pensado algún público específico y preguntarles después, o sea, si cumplieron ese objetivo con ese público específico y en general, ¿cómo ha sido la acogida de Caracol? Bien, pues creo que en un principio nosotras, y por eso en realidad el público de nosotros era público universitario y el público que trabajaba, digamos, pero no vivía en la Candelaria. Entonces, de ahí nacen los dos personajes, Luz y Leo, que son dos personas que no viven en la Candelaria, pero que trabajan ahí. Entonces, pues pasan la mayor parte de su día y pues de su vida en la Candelaria. Eh, entonces, creo que así fue como empezamos. Queríamos como que la gente que pasaba mucho tiempo en la Candelaria realmente conociera la historia de esas casas, de esos edificios y supiera como los personajes que habitaron esos mismos lugares que ahora ellos están habitando. Y ya, eso fue lo que empezó. Nos gustó mucho la idea también, digamos, de que estos cómics los pudieran leer niños, por ejemplo, porque pues es un medio que se da mucho para eso, que tiene imágenes, colores, y el texto es claro y conciso, entonces no es demasiado extenso y creo que eso era muy fácil también para que niños, digamos, de los colegios de la zona pudieran acceder al proyecto. Y en cuanto a la acogida, creo que fue sorpresivo. Es decir, nosotros sí le pusimos mucho amor y mucho empeño al proyecto. Queríamos que quedara bien hecho, que la gente lo disfrutara, pero creo que nunca nos imaginamos que a la gente le fuera a gustar tanto como le ha gustado. Digamos que nos fuéramos a ganar el premio de la Abitur, que en la universidad fueran a gustarle así a los profesores, digamos, a los jurados de la tesis en la sustentación les gustó mucho y creo que eso siempre fue muy sorpresivo. Entonces, ha sido una acogida inesperada y muy linda. No sé qué quiera decir Luisa. No, no, estoy completamente de acuerdo. La verdad, no sabíamos qué esperar un poco porque nunca nos habíamos enfrentado a estos públicos, pero sí teníamos claro que queríamos que saliera de la academia. No porque la academia sea mala, no porque no nos guste, sino porque quisimos como traer más gente, porque una tesis que no pueda leer nadie, pues no es tan divertida. Entonces dijimos, no, queremos algo que lo lea todo el mundo, que lo pueda leer desde mi hermanita hasta mi papá y lo entienda. Entonces, como que le apostamos a eso, básicamente, y pues
fue maravilloso. La acogida, la verdad, excelente. Y digamos, uno como espectador, ¿puede vincularse de alguna manera a Caracuy, al proyecto? Sí, pues nosotros en realidad estamos siempre abiertas. A Caracuy como tal, sí, lo que tú dices, como lo nombras, es perfecto, es un proyecto, la idea es que el proyecto crezca, entonces entre más historias nos lleguen, o sea, no sé, en este momento, por ejemplo, estamos como en búsqueda de seguir aumentando las historias, entonces apareció, por ejemplo, un libro hace días estamos hablando con Lina, un libro de Ciudad Bolívar, con fantasmas de Ciudad Bolívar, y son cositas así que nos van nutriendo, entonces para nosotros que alguien nos diga, hey, tengo una historia, quiero contar una historia que me pasó, que sé que conozco, para nosotros es súper importante y estamos pues felices de recibir a todas las personas que deseen ayudar. ¿Y de qué manera se puede acercar las personas para precisamente pues, los que quieren participar? Uy, bueno, ahí sí es que por cuestiones de un concurso quitamos la página de créditos y contactos, la volveremos a poner. Pero mientras, pues ahí están nuestros contactos precisamente, están nuestras redes sociales, en cualquier pues, oportunidad que deseen nos pueden contactar tanto a Lina y a mí a través de nuestro Instagram, a mí de Facebook, pues Lina no. Ahí nos pueden contactar, nos escriben como, hey, mira, tengo una historia súper interesante para contar, quiero contarla con ustedes y empezaríamos a trabajar en eso. Pues nosotros felices, de verdad, de poder trabajar con nuevas historias. Digamos, ustedes ya en la pregunta anterior, habían hablado un poco de cómo había sido su proceso de investigación y las dificultades que habían tenido. Pero pues quisiera preguntarles por eso, o sea, cómo fue el proceso de reunirse con estas personas de la Candelaria. ¿Hay algún personaje en particular de los que ustedes conocieron que rescatarían porque sabía mucho o porque pues contaban la historia de alguna forma interesante? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de encontrarse con la comunidad en el medio de la investigación? Bueno, creo que Bueno, eso fue durante el Abitur, ¿cierto? sí, Nosotros, la Vitor nos abrió las puertas. eso fue increíble porque los adultos mayores de las Memorias Vivas de la Candelaria, pues era gente que llevaba décadas viviendo en la Candelaria, conocían perfectamente las casas que están, las que ya no están, cómo habían cambiado las cosas, las historias de la zona. Creo que fue muy bonito. Hubo un momento en el que nosotros teníamos que salir como todos los concursantes del laboratorio, teníamos que salir a recorrer y como a mapear la Candelaria, conocer bien qué era lo que, digamos, había y en dónde. Y en ese momento eso fue algo, creo que improvisado, honestamente, yo lo recuerdo así, donde los adultos mayores empezaron como a guiarnos por la zona. Entonces ellos eran participantes del laboratorio, pero también nos estaban, digamos, enseñando y nos estaban contando las cosas, las historias de las iglesias, de las casas, qué era lo que pasaba con las casas, con la alcaldía, con todas estas, digamos, como influjo de nuevas comercios y de nuevos establecimientos que están llegando a la Candelaria y cómo eso los afectaba a ellos. Eh, la lucha que ellos han tenido con los Andes, creo, con la construcción de unas residencias estudiantiles, mejor dicho, o sea, nos contaron la historia de la Candelaria, lo que ellos han hecho, lo que ellos querían para la zona y eso fue muy, muy bonito. Creo que nosotros todos recogimos un montón de información muy valiosa, no solo como para el proyecto, sino pues como cosas que a uno le gusta conocer de una zona en la que uno pasa muchísimo tiempo de su vida. Entonces, sí, creo que fue gracias a la Abitur mayormente, no sé si Luisa. Y también quiero aprovechar pues para contarles un poquito cómo debe entenderse de pronto la Vitur. La Vitur tiene dos partes. Una parte es el cómic y otra parte son los podcasts que lo acompañan. ¿Sí? En el cómic tú encuentras el antes, la historia del fantasma, como quién era en vida y cómo se presenta en la actualidad, cómo se aparece, a quién asusta y demás. Eso viene acompañado de un podcast. Ese es un recorrido por la Candelaria. Es un recorrido guiado, entonces empiezan como, bueno, llegamos a tal parte y a través de ese recorrido guiado empezamos a contar algunos problemas que tiene la Candelaria, problemas como gentrificación, problemas como
como la pérdida de la memoria colectiva, esta clase de cosas. Entonces, como que empezamos a meterlo de a poquitos en estos podcasts para que sea una información digerible, para que la persona pueda entender qué es lo que están viviendo las personas que viven en la Candelaria y que empiecen a entender un poquito esa cultura que se está empezando a perder, porque que en realidad se ha perdido, porque es muy poca la gente que vive en comparación con la población flotante que tiene la Candelaria. Entonces lo que tratamos de hacer fue complementarlo de esta forma para que no sea como solamente un especial multimedia donde tú veas como, uy, cosas sobrenaturales, sino donde se entienda que estas historias, más que cosas sobrenaturales, son la memoria colectiva de un lugar que se está perdiendo y que hay que empezar a guardarla, hay que empezar a escribirla, hay que empezar a mostrarla de alguna u otra forma, y esa fue nuestra forma de empezar a meterla en nuestros podcasts, donde están las voces de esas personas que nos han ayudado. Hay habitantes, hay expertos, incluso tenemos una entrevista del doctor Nieto en uno de nuestros podcasts, él nos habla precisamente sobre el claustro. Entonces tenemos un montón de voces que enriquecen este proyecto de una manera inimaginable, porque son personas que conocen la Candelaria de toda su vida. Entonces es muy bonito escucharlas y entenderlas desde ese punto de vista, que no todo era como paranormal, sino que esto es un enganche para entender que todo es una cultura que está mezclada. Qué interesante y bonito eso. Eh, pues, pues para el proyecto, primero quisiera preguntarles a ustedes si tienen algún otro proyecto entre manos, digamos ya. Lina nos hablaba un poquito sobre que tiene un podcast. Y así, o sea, si tienen algunos otros proyectos en estos momentos. ¿Y cuál es el futuro, pues, de Acaracuy? ¿Cuál es el futuro pues, de todo esto que se está haciendo? Bueno, yo tengo un proyecto personal, se llama Lu Libros, y hago audiolibros. En este momento estoy leyendo El último tango de Salvador Allende. Entonces, pues lo que hago es compartir como libros que a mí me parecen divinos, que me encantan, que quiero mucho, y trato de compartirlos porque he dado con gente que no le gusta leer mucho, pero que le encanta escuchar cosas. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer y unir dos cosas que me gustan. Entonces nació Lu Libros, me encuentro en eso en YouTube, en mi canal, y ya. Ahí está Luisa Franco, lo encuentran para que lo disfruten también. Y pues ya Lina nos contó pues su proyecto, y yo creo que a Caracuy nosotros sí queremos seguir trabajando. Lo que les comentaba, hace días estuvimos viendo lo de las historias de Ciudad Bolívar, estuvimos revisando algo acerca de los personajes como clásicos de Bogotá, lo que es la Loca Margarita, el Bobo del Tranvía, se me escapan unos nombres, Lina. Profesor Goyeneche, Goyeneche, bueno, y otros. vale, Y acerca de unos fantasmas que se nos quedaron pues fuera de la primera serie, pero pues la idea es empezar a contarlos en esto que exacto, pues sí, o sea, lo que nosotros queremos es que Caracuy siga creciendo, nos encantaría seguir agregando pues historias de fantasmas y expandiendo como el mapa, ¿no? De lo que es este proyecto. Y ya, y bueno, sí, el podcast que les comentaba se llama El Cuarto Misterioso. Es también, lo estamos haciendo con un amigo que también le encantan las cosas paranormales, las cosas así como sin explicación, pero es de terror. Entonces, súper invitados también a escucharlo. Es El Cuarto Misterioso, lo encuentran en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, donde consigan los podcasts, está disponible. Y ya, episodios todos los viernes. son buenos, son bien misteriosos. Yo soy juiciosa. Qué bello. Pues ya para finalizar y antes de abrirle el micrófono a nuestros espectadores, quisiera pedirles un favor, y es si nos pueden contar alguna de las historias que tienen registradas pues que contaron en esa primera versión. Entonces, no sé si Lina o Luisa se animen a contarnos alguna de estas leyendas. Luisa. Ay, gracias. No sé si quieren compartir pantalla y mostrarnos la página, y pues para que se vea un animadito y bonito, porque que yo hable y hable como aburrido. Entonces, por ejemplo, una historia que nos gusta mucho es la lavandera es bonita, chévere. La lavandera particularmente tuvo varias versiones, tuvo dos versiones. Entonces nos encantó un poco como ese personaje de una chica
pues que era precisamente la bandera, a ella la encuentran emparedada. O sea, emparedada era algo, una forma muy común de enterrar a la gente antes, que era como entre las paredes porque eran gruesísimas. Entonces los metían ahí. Entonces así empieza nuestra historia, y es que ya la encuentran metida en la pared. Pues yo la voy a contar así rápido, entonces si quieres ir pasando. Entonces allá la encuentran metida en la pared, y entonces es como muy extraño. Entonces, pues nuestros personajes, Leo y Lucy, ellos les encanta caminar por la Candelaria, son dos trabajadores de uno de los tantos edificios que hay en el centro, pero ellos en las noches se van a caminar. Una de las cosas curiosas es que ellos sienten que las estatuas, no sé si ustedes han visto que en la Candelaria hay unas estatuas en los balcones, en los techos, en todos lados, y hay una de la lavandera. Entonces, ellos iban como caminando y es como, uy, esto está como muy extraño, yo siento que esas estatuas me miran. Entonces, como que ahí empieza el dilema con las estatuas y empiezan ellos como a interesarse en qué hay detrás de esas estatuas y quiénes son ellos. Entonces, si quieres, seguimos. Entonces, llegamos a la lavandera. ¿Quién es la lavandera? Bueno, ahí empezamos. Este es el presente. Bueno, no importa. ¿Quién es la lavandera? Es el pasado de la lavandera. Entonces, aquí encontramos que la lavandera, si quieres, dale, era una muchacha divina, era muy, muy bella, y un muchacho se enamora de ella. Él siempre la ve desde el balcón, él sabe que la muchacha vive en esa casa. ¿Qué hace la muchacha? Él no sabe. Entonces, no, él va y la visita y se hacen visita en el balcón y se gustan mucho y se dan miraditas y toda la cosa, todo va perfecto. Seguimos. Lo que el muchacho no sabe es que ella precisamente es una lavandera, entonces pues que él es un muchacho de bien, ¿no? Obviamente, entonces pues rarísimo que le gusten como las niñas del servicio, entonces es como, bueno, vengo a buscar a una chica que vi súper linda, ella es así, así, entonces la señora de la casa le dice, no, pero así, así, muchachos aquí en la casa no hay, tan raro, ¿quién será? Entonces ella llega y se arregla así divina, y dice, no, 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 ya, yo estoy aquí, ¿cómo así que no me conocían? No sé qué, y bueno, se hace pasar por otra persona, y así es como empieza a salir con el muchacho. ¿Seguimos? Entonces ella vive pues traumada porque ella es una lavandera, pero ella quiere ser de mejor familia, entonces ella intenta ocultar que lava los platos, que lava la ropa, y ella lo que quiere es casarse con el muchacho y llegar a conocer mejor vida. Pero pues las cosas no eran así en la Bogotá de ese entonces. O sea, si tú eras lavandera, eras lavandera. Sí. Un día el muchacho llega de sorpresa a visitarla y pues se encuentra con una sorpresa agradable para él. ¿Quieres que? Y es que ella no era ninguna niña de casa, ya no era ninguna niña de bien, ella era la lavandera, la, sí, la sirvienta de la casa. Entonces pues él se trauma y se pone muy triste, y ella también, mejor dicho, entra en una depresión terrible, y en medio de esa depresión deja de comer, si quieres, sí, deja de comer, deja de hacer sus tareas, ella ya no vive, no respira, no puede vivir sin su amor. Ella finalmente se deja morir, sigue por favor. Ella finalmente se deja morir, muere de pena moral, pues al morir los patrones la emparedan, y ella sigue apareciendo en el presente, ella se aparece en el balcón de lo que solía ser su casa. Entonces aquí vemos una persona que la ve en el balcón y va y toca, y otra persona que va pasando le dice, oiga, pero ¿usted qué está haciendo si esa casa está vacía y no vive nadie? Y él, ¿qué? Entonces decimos, seguro fue la lavandera, porque ya aparecía en el balcón. Otra de las cosas que nos gustaba de esta historia, esta es la versión que pusimos nosotros aquí. La otra versión es que Filomena, así se llama la lavandera, era una muchacha muy perezosa, pero muy perezosa. Y siempre se inventaba que estaba enferma para no lavar la ropa, porque a ellos les tocaba llevarse como la cosa de ropa, irse hasta el río, lavarla y devolverse. Entonces ella era muy perezosa, siempre era, no, tengo gripa, no, estoy enferma, me duelen los huesos, no sé qué. Pues un día Filomena se enfermó en serio, muy en serio, y se murió de gripa, no sabemos de qué se murió, pero se murió. El hecho es que el castigo de Filomena por ser tan perezosa era lavar por toda la eternidad. Entonces cuando, o sea, en la casa dejaban como la ropa ahí por lavar y amanecía lavada y colgadita y limpia. Entonces era muy raro, y un día mientras estaban remodelando la casa encontraron a Filomena emparedada, pero en su mano había un jabón. Entonces por eso fue que pusieron que la lavandera estaba pagando una condena por haber sido tan perezosa en vida. Y esas son como las dos versiones que tenemos de la lavandera Filomena. No sé qué tal me quedó contada, pero espero que les haya gustado. Creo que sí, no, estuvo lindo.
Qué bello proyecto, sí, me encanta. Pues nada, ahora queremos escuchar al público. Quizás el equipo del museo tenga alguna pregunta al respecto. Y entonces vamos a dejar el micrófono abierto, nos pueden escribir por chat las preguntas para hacerlas llegar a nuestros panelistas del día de hoy. Bueno, primero, pues gracias Nico y gracias a Luisa y a Lina, de verdad que qué trabajo tan bonito y tan chévere. Es muy entretenido, la verdad que la lograron muy bien. Bueno, nuestro público, por favor anímense si quieren activar el micrófono para preguntar o también pueden hacerlo por el chat y nosotros transmitimos las preguntas, no hay ningún problema. Mientras que se animan, yo quería preguntarles un poco, bueno, respecto a esta forma de contarlo a través del cómic, las historias. Y en general, de pues preguntarles cómo fue ese proceso de creación, por ejemplo, de la página web, que también vemos que está muy bien hecha, ¿sí? Está muy organizada, está muy bonita. Pues el cómic también está súper chévere, las historias están bacanísimas. Los podcasts, pues ahí lanzamos la cuñita para que quienes nos están viendo vayan y se metan en esa página y busquen un ratico. Pero entonces, bueno, quería preguntarles eso, ¿cómo fue ese proceso de construcción y sí, digamos, de todas esas partes creativas, ¿no? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Fue muy difícil? ¿Lo hicieron ustedes dos junto con la profesora o alguien más les ayudó? ¿Cómo fue ese proceso de creación de la página web en general? Está bueno, nosotras, pues claramente sí teníamos la idea, digamos, de lo que se iba a tratar, pero creo que el diseño de la página y la ayuda que tuvimos fue de los dos diseñadores que trabajaron en la página, Alexandra Vázquez y Juan Sebastián Sanabria. Ellos creo que nos dijeron, nos dieron mucha información y nos guiaron, porque realmente nosotras, pues queríamos hacer muchas cosas, pero creo que también ellos nos dijeron, bueno, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, así se ve mejor. Em, Nada, creo que el diseño es en gran parte de crédito de ellos. Ellos nos ayudaron un montón, nos apoyaron bastante. En cuanto al proceso de creación específicamente, no sé, Luisa, ¿qué quiera decir? Porque honestamente yo no recuerdo muchos detalles. Lina. Bueno, una de las cosas importantes y que ayudó mucho es que estábamos como muy empapadas del tema de cómic. Lina había visto una clase de cómic, creo que ese sí era cómic normal, y yo vi cómic latinoamericano. Entonces, como con un montón de referencias, teníamos muchas referencias, teníamos Maus, teníamos Palestina, teníamos los 11, particularmente los 11 a mí me marcó mucho. Entonces, eso es una puñita, léanse los 11, muy bonito ese trabajo. Entonces, como que sí, teníamos todas esas ideas y empezamos pues, a trabajar con esa labor investigativa que teníamos. Dijimos, bueno, ¿qué historias vamos a contar? Esta. Entonces empezamos a sacar como una mini versión, por así decirlo, de lo que íbamos a contar. Entonces, ¿qué vamos a contar de la lavandera? Que era así y así. ¿Cómo queremos que sea la lavandera? Así y así. Entonces empezamos nosotras, sí creamos los guiones, tanto de los podcasts como de los cómics. Los guiones los creamos nosotras, literalmente los dibujábamos, eran unos matachos horribles, sí, eran palitos y bolitas y yo decía, o sea, era el muñequito ahí, muñequito blanco, muñequito negro, fondo y el fondo decía como, el fondo es tal, este es tal, o sea, los diseñadores de verdad son así, hicieron magia porque para entendernos, divinos, lograron crear eso, nosotros lo que hacíamos para crear ya los personajes era les decíamos, nos gusta esta imagen, nos gusta este tipo de ilustración, y ellos hicieron una combinación y lograron crear lo que vemos ahora, pero pues sí, fue un trabajo duro, fue un trabajo conjunto, fue algo nuevo porque nunca habíamos hecho guiones ni para cómics, para podcast muy poco, entonces fue un trabajo nuevo que nos enfrentamos como a todo esto, pero fue muy chévere porque aprendimos demasiado y de verdad fue dejar volar la imaginación y poderlo contar de la manera más chévere que encontramos, entonces fue muy interesante este proceso de hacer los guiones. Bueno, muchas gracias. No sé si el público quiera decir algo, también pueden ser comentarios, preguntas para nuestras panelistas. ¿Alguien? Ya para cerrar el espacio, ¿no? ¿Samuel? ¿O es que no tiene audio? Dani, ¿me confirmas? ¿No tiene audio? No, no tiene audio.
Ah, bueno. No, pues nada, entonces, pues primero, felicitarlas. Ah, bueno, aquí Ashley Durán dice, es un proyecto genial, felicitaciones en serio. Sí, Gracias. de verdad que muy chévere. Daniel Franco dice, hola chicas, felicitaciones por ese maravilloso trabajo. Qué bueno que los jóvenes se interesen por contar esas historias. De verdad que felicidades a ustedes dos y pues bueno, a todas las personas que metieron la mano en ese proyecto tan chévere, tan bonito. Y nada, recomendarle a las personas que nos estén viendo y quienes nos van a ver también en el video de YouTube cuando esto sea subido, pues a visitar esa página, a contactarlas, a contar más historias y seguir haciendo, digamos, este tipo de cosas que está muy, muy, muy chévere. Entonces, bueno, nada, ya para Creo que terminar y Sofía para... quiere hablar. Sofía Mora. ¿Quieres hablar, Sofía? ¿No? Listo. Entonces, bueno, nada, vamos con nuestras redes sociales, también con la página de nuestras panelistas y nada, cerramos el espacio. Vamos, Dani. Bueno, aquí están viendo la página principal del museo. Recuerden que nos encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar las colecciones, exposiciones, lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación. Recuerden que en la sección de visita van a encontrar nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir y solicitar una visita virtual comentada. Recuerden que por pandemia pues todavía no podemos volver al claustro. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o @museo_ur. Recuerden que acá siempre estamos publicando todo lo que estamos haciendo. En YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá estamos subiendo todos los conversatorios que ya hemos tenido, por si se han perdido algunos, si quieren buscar de pronto algún tema en específico que de pronto ya lo hemos tratado. Por último, nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Acá van a encontrar unas exposiciones, solo están en esta plataforma para que vayan a verlas y encuentran toda la colección de obras. Recuerden que la página de Acaracuy es www.acaracuy.com. Acá pues van a encontrar la página y las historias que pues, las chicas nos estaban contando. Aquí muy atrevidamente les voy a mostrar el Instagram de Lina y de Luisa, pues por si recuerden, tienen alguna historia y quieren hacer parte del proyecto, así las van a encontrar, Lina Lafont, Lina_Lafont y Luisa M. Franco, Luisa Franco. Así las encuentran en Instagram. También los proyectos de los que ellos nos hablaban, acá encuentran el canal de Luisa, donde está haciendo los audiolibros. Y también los podcasts de los que nos hablaba Lina, el Cuarto Misterioso podcast. Entonces, pues para que vayan y sigan también este tipo de proyectos. Listo. Muchas gracias, Dani. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Luisa y a Lina que sigan haciendo así cosas tan interesantes, tan bonitas y tan chéveres. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por Mm, invitarnos. Gracias. Fue divino, muchas gracias. Bueno, y a nuestro público los esperamos el martes con un nuevo conversatorio en el Museo de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a todos y a todas.